Grabar. Ya. Entonces, vamos a comenzar esta sesión, que es la última sesión antes de la prueba, ¿ya? Recuerden que la próxima clase, mañana, tendremos una sesión de ejercitación, y luego la otra semana es la prueba. Y este es el último contenido, digamos, que vamos a ver. Para ver este contenido, quisiera aprovechar de ver su infografía, ¿ya? En el taller número 3, que queda muy poco, digamos, o sea, como les decía, en el taller 3 también van a responder algunas preguntas, menos preguntas, y también van a tener que ver su infografía y modificarla, ¿ya? Modificarla en el sentido de algunas sugerencias que vamos a tomar acá, ¿ya? La infografía tiene la intención justamente de informar al público, en este caso pensemos que son estudiantes de enseñanza media, de algún contenido en particular, ¿ya? Entonces, lo que nosotros estamos intentando hacer es vincular la teoría de grupos con la química, esencialmente, con la molécula de agua. Así que es súper interesante el dibujo que ustedes utilizaron, la imagen es bastante atractiva. Daniela, ya. Ya, Daniela, no se preocupe porque la clase va a quedar grabada, así que de todas maneras, si pierde la conexión, nosotros vamos a compartir el, digamos, la clase. Así que muchas gracias por asistir. Bueno, entonces, la pregunta es, ¿qué es la teoría de grupo? Aquí la teoría de grupo estudia la estructura algebraica conocida como grupo. Sus objetivos son la clasificación de los grupos, sus propiedades, sus aplicaciones tanto dentro como fuera de la matemática. ¿Ya? Luego, el segundo párrafo dice características de un grupo. Se llama un grupo a cualquier conjunto G de transformaciones de simetría que cumple el elemento simétrico. Todo elemento posee inverso. ¿Ya? Quizá a lo mejor aquí podría ir un ejemplo, en paréntesis. Ley asociativa, quizá un ejemplo. Existe un elemento neutro a este elemento, existe un elemento neutro a este elemento, punto, ¿cierto? A este elemento se le denomina 1 en la multiplicación o 0 en la suma, ¿ya? Ahí hay como un ejemplo de neutros, ¿ya? Quizás podría ser, también recuerden que están las matrices. Ese es el neutro multiplicativo de las matrices, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con las moléculas? Aquí está también muy interesante, las moléculas se clasifican y agrupan según simetría, moléculas con similar simetría están en el mismo grupo de puntos. El grupo de puntos contiene todos los objetos que tienen los mismos elementos de simetría. Espectacular, ¿ya? Entonces, las simetrías sirven para clasificar moléculas. Y aquí nos dice que es una molécula de agua. Y aquí nos muestra una molécula de agua, pero no sé si a ustedes les parece, a lo mejor tiene mucho texto, y a lo mejor simplemente con una explicación de la imagen, a lo mejor ahí uno podría evitar también el texto, ¿ya? Quizás este punto también se podría graficar, porque indicar dónde está el eje de doble rotación. También uno podría quizá hacer el dibujo, ¿ya? Y finalmente aquí está la tabla. Fíjense bien, el grupo forma un grupo, en una tabla, ¿cuántos elementos hay? 4. Entonces hay un grupo que tiene 4 elementos. ¿Y cuántos grupos de 4 elementos ustedes conocen? No sé si recuerdan la clase anterior, pero uno sabe que existen 2 grupos solamente, salvo isomorfismo, de orden 4, que es Z4, y el otro es el Z2 cruz Z2. ¿Ya? Solamente existen 2 grupos con orden 4. Ahora, aquí no queda muy claro cuál es el grupo que pertenece a la molécula del agua? ¿Cuál está asociado a la molécula del agua? No queda muy claro cuál es este o es este. ¿Ya? Entonces ahí hay que afinar un poquito el tema. No sé qué les parece, ¿alguna observación? ¿Algo que quieran comentar? ¿Algo que quieran replicar? Digámoslo así.
No, profesor, yo al menos igual encuentro que visualmente es linda la infografía. Cuando usted la proyectó así como desde lejos, se veía linda, a pesar de que en algunas partes sí hay un poco más de texto, pero visualmente es atractiva y creo que puede motivar a una persona como a leerla, porque está como bien organizada y todo. Perfecto. Está bien organizada, tiene coherencia, tiene los puntos necesarios. Ahora, lo que sí, igual se podría agregar más imágenes, un poquito más imágenes, pero yo entiendo que el tiempo apremia, digamos. Así que, como les decía, el próximo taller y último taller, la infografía es simplemente arreglar esta infografía, ¿ya? Entonces, arreglarla en el sentido, no en el sentido de hacerla, bueno, uno siempre cree que hacerla mejor, sino complementarla, ¿cierto? A lo mejor también colocar un link de YouTube, por ejemplo, ¿ya? Ahí, no sé, y que uno haga clic y nos lleve a una cierta explicación, ¿ya? Aquí también, ocupar esta imagen para uno hacer un poquito más interactiva, es decir, hacer clic acá y llevarnos a otro portal, a alguna página o alguna dirección de video. ¿Ya? Generalmente en las plataformas hay muchas cosas de simetría, entonces uno podría decir, ya, leo la definición y me voy, hago clic y me voy a la simetría del agua. ¿Ya? Por ahí va la mejora, hacer como una infografía ahora interactiva, como que uno pueda, no sé si interactuar, tal Kahoot también, no sé si lo ubican, a lo mejor también podrían, pero bueno, todo eso depende del tiempo que yo entiendo que muchas veces el tiempo falta. Eso sería, entonces, la idea es que en la próxima vez esta infografía se mejore en esos términos, algo más técnico, agregar ciertos links y eliminar más párrafos y ocupar más gráficos. ¿Ya? ¿Qué les parece a los que son integrantes de esta infografía? Súper bien, profe. ¿Y algún comentario sobre lo que dice la nubecita? Si tiene algo mal escrito o si hay que redactarlo de otra manera, no sé qué te parece. Tiene mucha razón. Yo creo que es muy profundo lo que ustedes dicen acá, me parece espectacular, pero estéticamente, por ejemplo, yo te estoy diciendo solamente como observador, como que se pierde un poquito. La nube está genial, ¿Ya? pero no sé si la letra a lo mejor uno lo puede leer fácilmente, no sé si me explico. Ah, ya. Ya. No sé qué les pasa a los demás, no sé qué dicen ustedes, porque a veces por eso es importante en que sea comentado por todas y todos, digamos, porque a veces uno puede tener una apreciación. Yo creo que dice, miren, palabras simples, que en realidad, que es la matemática misma, ¿cierto? En realidad es como un mensaje, la matemática es simple, ¿ya? A mí me cautiva mucho cómo empieza, palabras simples. La molécula de agua cumple con todas las propiedades de un grupo, y eso es lo que caracteriza el agua. Incluso, como les comentaba, o sea, en Marte se está buscando agua. Ahora la pregunta es cómo los humanos pueden saber que lo que encontraron es agua, bueno, viendo la simetría del compuesto químico que ellos encontraron. Ahora es interesante ver eso, porque somos humanos y entendemos las cosas al estilo humano, y por lo tanto la matemática cumple un rol, sobre todo ahora que hay viajes espaciales y hay toda esta carrera, digamos, de la conquista del universo en general. Así que no sé qué les parece a ustedes. A mí me motivó mucho, más encima aparece la palabra de grupo, creo que es un gran mensaje. Pero a mí todavía, por ejemplo, la tabla de simetría, no sé qué les parece, está bonita la tabla, pero todavía no me queda claro el grupo. No sé, que a lo mejor esta tabla se puede transformar en imágenes. En imágenes, no sé. Yo ahí tampoco lo sé cómo hacer porque no lo he hecho. Pero a lo mejor la tabla, porque si dice que esta es una simetría, ¿cómo describir elemento a elemento? Porque si ustedes me dicen acá, por ejemplo, este elemento yo todavía no lo puedo entender a simple vista como una... No entiendo qué es ese elemento. Ahora, ese elemento tendrá un dibujo, lo podré dibujar, y ese elemento lo podré dibujar. Ese es el neutro. Entonces, podré dibujar ese elemento, eso también uno lo podría buscar, y quizás, fíjense bien, cambiar esta tabla por 4 dibujos,
y mostrar los elementos del grupo, más que la tabla. Porque a lo mejor la tabla no se va a entender mucho porque es cierto, y a lo mejor la tabla la dejamos acá en un link, entonces uno dice, vaya a la tabla de multiplicación. Entonces quizás sería interesante describir los elementos y después dejar el link y que nos vayamos a, que si uno quiere, ¿cómo decirlo? Profundizar más, hagamos un clic y nos vayamos a la explicación de la tabla, o mostrar la tabla. No sé qué les parece, Magdalena, Catherine, Andrés. Sí, profe, la verdad es que anoté todos los comentarios que hizo, así que ahí la modificamos. La verdad estoy de acuerdo con todo lo que dijo. Ya. Cuando otra persona lo ve, al final como que tiene un aspecto más crítico de lo que tiene uno mismo, porque a veces uno lo ve y dice, ah, me quedó perfecto, pero otra persona va a encontrar cosas que se pueden mejorar. Así que gracias, profe. No, gracias a ustedes. Yo creo que más que la gracia es que como profes, nosotros, insisto en eso, nosotros tenemos que, ¿cómo decirlo? Muchas veces lo que uno piensa, bueno, en realidad, sin ser profe, en realidad, no es justamente lo que uno dice y lo que uno piensa que el otro entiende, no es eso. ¿Me explico, no? Y ese ejercicio, ¿cómo aprenden los estudiantes? Es un ejercicio muy difícil. Y uno tiene que estar siempre preparado que uno le está comunicando información a otras personas. Ahora, ¿es difícil? Es difícil. Porque como les decía, uno dice, ya estoy convencido de que esto se va a entender, pero explicarle a la otra persona es complicadísimo. Y eso es bueno, el desafío de ser profesora y ser profesor. ¿Ya? Así que, bien, Catherine, gracias por entonces aceptar eso, estas observaciones. No sé si algunos compañeros quieren, Camila, Naya, algunas observaciones para que puedan los chiquillos complementar su Verónica, Francisco, Daniel. La frase final está muy buena, ¿eh? Yo creo que está muy inspiradora. Veamos por acá. La Verónica dice, no, profe, solo decir que está bonita. Perfecto. La Camila dice, no, profe, ningún comentario extra. Ya pues, entonces, genial. Cualquier comentario, ahora vamos a ver la otra infografía, ¿ya? Vamos a ver otro comentario acá. Ya, y la Catherine le responde, gracias, ya, genial. Ya, y vamos a... Aquí está. Ya. Aquí, si ustedes se fijan, vamos a dar un zoom, vamos a ver la estética primero, vamos a hacer el tema también de lo... es interesante ver cómo ellos también aquí ocupan muy bien los colores, como se trata del agua, le dan la tonalidad correspondiente al agua. Fíjense bien esta figura, esta figura resalta mucho, aquí esta parte está muy bien, aquí resalta mucho estas figuras también se ven muy bien, aquí justo colocan el grupo y los elementos del grupo. Aquí está la H2O, creo que no recarga mucho con imágenes, a nivel, está súper bien estructurada, así que vamos a ver las observaciones. Lo mismo, esto se puede mejorar creando links, ¿cierto? Por ejemplo, uno podría decir ya, si escribo grupo, uno puede hacer un link a grupo y llevarlo a una página donde definan lo que es grupo, ¿ya? Para poder hacer un poquito más interactivo esto, simetría, uno también podría decir ya, tomar un link y mostrar una foto y hacer link y mostrar una foto donde exista la simetría. ¿Ya? Aquí hay una información importante. Generalmente la idea es que el lector no lea mucho, ¿ya? O sea, la persona que está viendo no lea mucho.
La idea es que mediante las imágenes el lector pueda entender lo que estoy transmitiendo. Nadia, cuéntanos. Profe, una pregunta. Lo que pasa es que cuando usted mencionó infografía, yo no ¿Mm? la pensé como en un formato digital que la visualizara otra persona. Yo más bien me lo imaginaba como que una persona lo tiene como en físico. Entonces, quizás por eso ni a mí ni quizá al grupo de la Cari se nos ocurrió hacer el tema del link como para visualizar otra información. No sé. Eso quizá una mía, como que tenía la idea de la infografía física, así como en un papel, literalmente. Ya. No, tratemos de hacer esto más, ¿cómo decirlo? Más con ciertos links para de tal manera, sobre todo ahora, pues imagínate que esto, no sé, te lo manden por WhatsApp, supongamos. Entonces, esta información, tú lo mandas por WhatsApp y tú haces clic y ahí esencialmente logra articular lo que es un, un- un conocimiento matemático con algo que tiene que ver esencialmente con la química, que es la molécula del agua. No sé si te parece eso, como que un material de estudio igual, que seguramente también ustedes después lo van a poder utilizar. Sí, sí, profe, totalmente. Ujú. ¿Y cuál es lo, a ver, cómo lo podríamos decir? Está sobrecargada con texto, en realidad es que está bien, porque dice, bueno, hay una definición, la molécula del agua contiene solo un eje de rotación. Aquí uno puede imaginarse, yo me imagino, mire, la molécula de agua contiene solo un eje de rotación, C de orden 2 y dos planos de simetría verticales. Aquí explican lo que es los elementos del grupo. Pero pregunta, ¿no será más bonito hacer esto? Yo lo imagino como un dibujo, más que palabra. Uno podría describir los elementos de simetría de la molécula. A lo mejor uno podría hacer un dibujo, porque eso, justamente aquí uno lo logra imaginar, pero tiene que leerlo. Y eso igual cansa, ¿cierto? Uno generalmente no quiere leer. Por este boom de los memes también es interesante. Nosotros estamos en esta área que es de la pedagogía, y ustedes saben que incluso los memes son una herramienta para la enseñanza. Hay congresos en donde técnicamente nos indican que los memes, por ejemplo, son una herramienta para el aprendizaje. Ahora, los memes, ¿por qué? Porque tienen imágenes. No sé a través de las imágenes se explican los conceptos. Eso también es una técnica. Bueno, pero aquí está bien explicado, muy bien, pero pregunta, ¿podrá hacer esto una imagen? Quizás sí. Y aquí entonces, eh, como que esto se podría fusionar, aquí están los elementos del grupo, que sabemos que son 4, y como tenemos grupo de orden 4, aquí nosotros tenemos dos posibilidades, incluso Z4 o Z2 plus Z2. Entonces uno podría decir, incluso hacer la pregunta, solamente existen dos grupos de orden 4, ¿cuál será entonces el grupo? Y aquí lo dicen, esto se considera como un grupo cíclico. Y si es un grupo cíclico, entonces le queda nada más que hacer este grupo. ¿Ya? Entonces, como quizás también incorporar este tipo de información y que resalte, más que el texto, que resalte la figura, que el protagonista en esta parte sea esta figura. Que aquí cuando vea la simetría, que el protagonista sea esta figura. Ya los chiquillos en la infografía anterior tenían justamente esta figura ya como una molécula, así que ahí también pueden ustedes apoyarse. Ahora, esta parte del grupo, está bonita esta parte, pero quizá a lo mejor, insisto, acá podría ser una descripción de los elementos del grupo. Aquí tenemos 4, y describir los elementos del grupo. Y aquí entonces esta tabla de multiplicación del grupo, más que presentarla, podría ser, a uno hace clic y nos vamos a la tabla de multiplicación del grupo. ¿Ya? Aquí esta imagen luce muy, muy bien, así como que también llama la atención, luce muy bien. Y tú me dices características del grupo acá. Nuevamente, aquí es súper interesante lo que dice, porque miren, dice, se puede observar que dichos elementos tienen una estructura de grupo. O sea, aquí igual podríamos criticar un poquito cómo está redactado, porque se puede observar que dichos los elementos no tienen una estructura de grupo, sino eh, los elementos forman, si uno toma los elementos, aquí tengo un grupo, son parte, pertenecen
a este conjunto, y este conjunto con una operación forman un grupo. Pero dichos elementos los elementos no tienen una estructura de grupo, ¿se entiende? ¿Sí? Ya que en cada producto entre las operaciones de simetría su resultado también pertenece a dicho grupo. Perfecto, entonces las operaciones, cuando yo opero dos elementos, después de operar, ese elemento nuevamente pertenece al grupo. Yo entiendo lo que ustedes quisieron decir, pero a lo mejor se podría decir con una imagen también, con una imagen. A lo mejor yo opero, ¿cierto?, dos elementos del grupo y vuelvo a caer, ¿cierto?, al grupo. Además, se puede concluir que la multiplicación entre dichos elementos es conmutativa, es decir, el grupo es abeliano. También, claro, además, como era un grupo cíclico, ustedes saben que todo grupo cíclico también es abeliano, entonces esta propiedad también, esto también es interesante. A mi parecer, en el sentido que, nuevamente, como es una infografía, la idea es, a través de las imágenes, lograr que el público comprenda. Hasta el momento no se está logrando eso porque a través del texto, lo que está en esta infografía, a través del texto, uno logra comprender, que me parece genial. Pero esto es una infografía. ¿Me explico o no? ¿Se entiende la idea? Sí, profe, sí, totalmente. Que pasen los protagonistas, que son las imágenes. En este caso aquí hay una hermosa molécula que esta toma el protagonismo y a través de esta molécula ustedes logren explicar todo el párrafo que está acá. En realidad, entonces, los dos grupos que presentaron la infografía no tienen que cambiar mucho, sino cambiar, en definitiva, el texto a imagen. ¿Ya? El texto a imagen. Los elementos, tratar de dibujarlos. Eso, pero están súper geniales. Yo quiero comentarles que se los mostré a colegas y les gustó mucho. Ya están realmente espectaculares el trabajo que han hecho. Así que en este taller número 3, como les decía, simplemente van a tener que mejorar en estos aspectos. ¿Algún comentario, Gonzalo, Magdalena, Daniel, Francisco, Camila? ¿Qué les parece? Bien. Entonces, continuemos hoy día lo que quería revisar junto a ustedes es una noción que se llama acciones de grupo. Pero antes de eso vamos a terminar, todavía no terminamos un poco el teorema de Cayley, lo vamos a demostrar. Y quería terminar con eso y vamos a pasar a un concepto que es realmente maravilloso, que se llama acciones de grupo. O sea, cómo un grupo actúa sobre un conjunto y ese conjunto se va modificando de acuerdo a estas acciones de grupo. Yo creo que un concepto ahí sí que estamos en matemática moderna, y vamos a ver por qué es una matemática moderna, digamos, ¿ya? Entonces, que no es una matemática, por ejemplo, griega, que uno, por ejemplo, cuando enseña geometría, lo que está enseñando es justamente elementos de la cultura griega, ¿cierto?, de la antigüedad. Ahora, lo interesante es que eso no quiere decir que sea malo, digamos, al contrario, que es un conocimiento que el ciudadano tiene que adquirir. Y lo interesante es que, bueno, geometría, y hubo un personaje que se llamaba Felix Klein, y él se preguntó, ¿qué es la geometría? ¿Ya? Que es algo que uno, también que a lo mejor muchas veces uno también se pregunta, ¿qué es la matemática? ¿Qué es el álgebra? ¿Qué es la molécula de agua? Entonces pero lo interesante es que Felix Klein se hizo esa pregunta, ¿qué es la geometría? ¿Ya? Entonces, gracias a la teoría de grupo, Felix Klein pudo definir exactamente lo que era una geometría, sorprendentemente. Entonces, la idea de acción inspira ciertas cositas que vamos a ver ahora a continuación. Pero antes, como les decía, vamos a ver el teorema de
Cayley. ¿Ya? ¿Alguien me puede recordar qué dice el teorema de Cayley? Ahí pueden buscar en su apunte. ¿Se acuerdan qué es el teorema de Cayley? Un teorema importantísimo. Profe, ese teorema decía que todo grupo finito era isomorfo a un grupo, perdón, a un subgrupo de un grupo de permutaciones. Perfecto. Entonces vamos. Es todo grupo, yo le voy a poner finito en paréntesis ya, finito, es isomorfo, ¿ya? Es isomorfo a un subgrupo que venía, Nayat, como todo grupo finito es isomorfo a un subgrupo De un grupo de permutaciones. de un grupo de permutaciones. Entonces, este teorema realmente es bello por el hecho que, fíjense, todo grupo en realidad es isomorfo, tiene la misma estructura algebraica que a un subgrupo de permutaciones. ¿Ya? ¿Cuáles son las ideas de Cayley? ¿Cuál es la...? Yo no sé si históricamente él lo demostró de la manera que nosotros lo vamos a demostrar, ¿ya? Pero sí seguramente contiene mucho de las ideas de él, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea de grupo, uno dice, bueno, hay una estructura algebraica que está arraigada en la estructura de grupo, entonces uno dice, bueno, un grupo G, cualquiera, va a estar estructuralmente contenido, grupo SG, grupo de permutaciones, aquí va a haber un pedacito que va a tener una estructura algebraica, y este grupo lo voy a llamar, o este conjunto esencialmente lo voy a llamar LG. Fíjense bien, el grupo de LG van a ser funciones, ¿ya? Y van a ser funciones muy sencillas. Y lo que vamos a hacer ahora, lo que está pensando Cayley dice, ya, si es isomorfo, quiere decir que estructuralmente, si yo tomo, o sea, si yo tomo dos elementos acá, ¿ya? Yo este elemento, si lo llevo acá, lo voy a llamar phi, esta operación lo voy a llamar phi, toma phi y lo lleva a A, y toma B y lo lleva a phi de B, y eso, entonces dice, bueno, si es una forma natural, por ejemplo, en biología, cuando uno quiere, muchas veces uno utiliza la analogía. Por ejemplo, analogía. ¿Ustedes han visto una ballena, la aleta de una ballena? No, mejor, puede ser incluso la aleta de un pájaro, en el esqueleto. ¿Tienen esa imagen? Sí, profe. ¿No les parece que se parece un poquito a la mano si uno la pone en cierta posición? A lo mejor también ellos tienen ciertas manos, ¿no? Entonces, eso en biología es como la analogía, ¿cierto? Entonces uno dice, ya, entonces estas especies están vinculadas o son de la misma especie, ¿cierto? Por ejemplo, un puma con un gato guiña son especies distintas. No es que el gato guiña sea un gato más pequeño o un pumita más pequeño, pero hay cierta analogía, los dos son felinos, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tienen las mismas características morfológicas, quizás los colmillos, ¿ya? Y cosas del estilo. Entonces usualmente uno trata de hacer analogías. Un gato guiña no es lo mismo que un puma, pero sí, a lo mejor tienen cierta analogía y, bueno, caen dentro de una familia, ¿cierto? Y de una clasificación.
En matemática nosotros hacemos exactamente lo mismo, es decir, tratamos de comparar, eso es lo que hace, comparar ciertos conjuntos. En este caso vamos a comparar ciertas estructuras. Lo interesante, que fíjense bien, estos son elementos de un grupo y estas son funciones. Y eso es lo bonito, eso es lo que estamos haciendo, es decir, viendo un grupo y lo estamos comparando con una función. Recuerden que este grupo, este conjunto son L de G, son funciones T sub A, tal que A pertenece al grupo. Y este T sub A, como les decía, son funciones. Entonces, justamente, ¿qué es lo que hace? Son funciones que van del grupo al grupo, y lo puedo construir porque justamente es un grupo, porque si fijo una A, es decir, tomo un elemento G y fijo una A, escojo, tomo un elemento A del grupo, lo fijo, lo tomo, y después, si opero el G, lo puedo, como es un grupo, opero A, que está fijo, operado con G, y ese justamente pertenece al grupo, como el grupo es cerrado. Entonces, hago esta función, y esta función entonces en definitiva lo que me está diciendo es que la asignación es que si usted toma un G, simplemente la función lo que hace es este A que cogí lo multiplica por el elemento G. ¿Ya? Y de esta manera uno siempre, obviamente cuando uno lo enseña en el colegio, uno esto lo enseña y lo enseña como es una función afín. En realidad uno toma una función de los reales en los reales y uno a veces define, y la tiene que explicar bien, x va a 5 por x, y en realidad esto es f de x es igual a 5 por x. Esto uno lo enseña, es una función lineal, ¿ya? Lo que nosotros estamos haciendo ahora es una abstracción, fíjense bien, esto parece una función lineal justamente, claro, en un elemento fijo, como el 5, lo multiplico por un elemento del grupo. Pero aquí, este G grupo puede ser cualquier grupo que nosotros ya tenemos varios ejemplos, por ejemplo, las matrices, por ejemplo, S3, por ejemplo, Z4, entonces tenemos varios grupos aquí en mente. Bueno, resulta que si uno vincula, entonces, este mismo dibujito, uno vincula un elemento A con un elemento de este grupo, es decir, que si uno toma un elemento del grupo y lo vincula con T sub A, fíjense bien, aquí estoy vinculando, lo interesante es, esto es un elemento del grupo y esto es una función, ¿ya? Entonces, ¿y quién hace esto? Es la función phi. Por lo tanto, lo que estamos haciendo phi está vinculando un elemento del grupo con este objeto que son de naturaleza distinta. Insisto, esto es un elemento del grupo y esto es una función. Ya es el gran esfuerzo de abstracción que tenemos que hacer. Lo interesante es que phi cumple con tres propiedades que son ideales. Phi es inyectiva. ¿Qué quiere decir que sea inyectiva? Quiere decir que hay una correspondencia 1 a 1. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir que sea inyectiva? Es decir, entonces, inyectiva. Pues, ya que, fíjense bien, si phi evaluado en A es igual a phi evaluado en B, se tiene que phi, recuerda, se tiene que, si estos son iguales, lo que dice, se tiene que T sub A es lo mismo que T sub B. O sea, los elementos un elemento A del grupo lo lleva a una función. Un elemento B del grupo lo lleva a una función. Aquí hay que ser muy sutil. ¿Qué significa que dos funciones sean iguales? Quiere decir que esto es, porque estos son funciones, no son elementos, ya no son números, son funciones. ¿Qué significa que dos funciones sean iguales? Quiere decir que si yo aplico un elemento a la función, o sea, la imagen, quiere decir que esto es igual para todo G en el grupo. Esta línea, y nuevamente la matemática, como le decía, es una herramienta conceptual son herramientas conceptuales muy potentes, porque aquí es una igualdad de funciones, y aquí, fíjense bien, es una igualdad de elementos. ¿Ya? Eso es muy importante mencionarlo. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que esto, por definición, es A operado con G, y esto es B operado con G.
Pero como estamos en un grupo abstracto, ¿cierto? Puede ser conmutativo o no conmutativo. Por ejemplo, estamos en cualquier grupo, uno dice, bueno, como estoy aquí, son elementos del grupo, y como el G es un elemento del grupo, existe el inverso y está en G, y opero. Entonces, A, G, operado con G inverso, es igual a B operado con G, operado con G inverso. Aquí puedo asociar, y aquí, esto es lo interesante, esto de verdad que es la abstracción misma, porque aquí estamos trabajando simplemente con las ideas esenciales, es el inverso. Como es el inverso y es un grupo, existe el neutro. Eso, el elemento por su inverso es el neutro, y el neutro lo que hace, eso es A y eso es B. Entonces, en definitiva, hemos demostrado que si phi de A es igual a phi de B, entonces A es igual a B, por lo tanto, phi es inyectiva. ¿Qué es lo que logramos con esta inyectividad? Logramos que en este dibujito nosotros tenemos un grupo, aquí tenemos el grupo de las permutaciones del conjunto G, y aquí tenemos un pedacito que le llamamos L de G. Logramos que si este grupo tiene un elemento acá, entonces va a existir un T sub A. Lo interesante es que si tengo un T sub B, ¿cierto? Esto aquí van a ser ciertamente distintos. ¿Ya? Entonces como que hay una correspondencia, como uno dice, 1 a 1. Es decir, acá hay uno acá, y también va a haber uno acá. Si hay un elemento acá, voy a encontrar un elemento allá. Pero lo que no he logrado asegurar, que este es el problema matemático, es qué pasa si acá hay un elemento, no sé, lo voy a llamar Z, pero que no tiene un elemento acá asociado. No podríamos hablar de isomorfismo. ¿Ya? Entonces, no podríamos hablar de sobreyectividad. ¿Por qué? Porque hay un elemento como que está sobrando en este conjunto. Entonces, la idea, en este caso, cuando hay un isomorfismo, la idea es que hay una correspondencia biunívoca. ¿Ya? Entonces, hay que demostrar que sea sobreyectiva. ¿Ya? Entonces, además, demostramos que era inyectiva, pero el problema matemático que surge es que puede haber un elemento como que sobre. ¿Ya? Entonces, la idea es hacer esta correspondencia biunívoca. Entonces, 2 phi también es, lo interesante, es sobreyectiva. ¿Ya? Aquí lo voy a dejar como tarea. Phi es sobreyectiva. Y lo 3, digamos, la 3 es que phi, además, fíjense bien lo que hace phi. Phi, si toma dos elementos del grupo, la multiplicación es A con B, lo opero, es lo mismo que phi de A compuesto con la operación phi de B. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si opero dos elementos, es lo mismo que opere dos elementos acá. ¿Ya? O como en el conjunto de llegada. Y esto es lo que se llama homomorfismo. Homomorfismo. Vamos a ver por qué es eso. Como phi de A asterisco es igual a phi, ¿qué es lo que hace? Eso es, lo lleva a una función t asterisco b. ¿Ya? Pero fíjense bien, t asterisco b es una función. Entonces, veamos, t sub asterisco b aplicado a g no es nada más ni nada menos que este elemento operado con g, es decir, a
asterisco B, ¿cierto? Asterisco G. ¿Ya? Ujú. Y lo que quiero demostrar yo es que esto tiene que ser igual a, claro, fíjense bien, aquí si yo asocio A asterisco B asterisco G, esto es nada más ni nada menos que T asterisco, es como la composición en realidad. Porque uno toma, aquí, lo que está tomando es TA compuesto con T de B, G, y esto es la composición entre T sub A, T sub B aplicado a G, y esto es para todo G en el grupo. ¿Ya? Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que hemos logrado? Fíjense bien, T operado con B, G es igual a T compuesto para todo G en G, y como es para todo, entonces hemos descrito que A, B, como funciona ahora, es igual a T, A operado con T sub B, y esto es justamente phi de A compuesto con phi de B. ¿Ya? Entonces, en definitiva, hemos logrado, y esto es justamente lo que les decía, que eso es un homomorfismo, es decir, cumple con esta propiedad. Entonces, tenemos inyectividad, tenemos sobreyectividad, y además tenemos que tienen homomorfismo, quiere decir que respetan la misma estructura algebraica, y por lo tanto, eso realmente me permite concluir esta maravillosa, digamos, proposición, teorema, ¿cierto? Un gran teorema. Todo grupo es isomorfo, el isomorfismo lo construimos. ¿Quién es el isomorfismo? Es phi. Recuerden que phi era inyectivo, sobreyectivo, y además era un homomorfismo. Homomorfismo. Entonces, ese isomorfismo lo hemos capturado mediante la definición phi, que en realidad entonces ese phi iba a ser que todo grupo uno lo pueda ver como un subgrupo de un grupo de permutaciones del conjunto G. Esa es la maravilla del teorema de Cayley. No sé si pudieron apreciar el nivel de abstracción, en el sentido de que simplemente lo que nosotros hemos considerado es la definición de un grupo. Y un grupo puede ser el grupo que está presente en la simetría de una molécula del agua, Z4, puede ser S3, puede ser un grupo de matrices, puede ser los cuaternios de Hamilton, puede ser un grupo, es un grupo, simplemente estamos hablando de aquí de un grupo, de una estructura algebraica. Preguntas, dudas, ¿qué les pareció? Inquietudes. Es un teorema, ¿sí? Un teoremazo. Yo siempre disfruto mucho cuando uno lo demuestra, en realidad. Entonces tienen que incorporar ciertos conceptos matemáticos. Insisto, aquí la inyectividad, la sobreyectividad y lo que es un homomorfismo. ¿Ya? Eso es lo que uno logra rescatar en esta hermosa demostración. ¿Hay dudas, consultas? Ya. Vamos a pasar entonces a ahora vamos a pasar, también vamos a dar un salto, y con esto terminamos. Vamos a dar un gran salto, vamos a reconocer una noción, como les decía, una noción moderna de la matemática. Moderno, insisto, no quiere ser mejor, simplemente moderno es más actual. Esto no es algo que
que a lo mejor rondaba por cierta idea griega, pero yo creo que esto no se, de verdad que una acción de grupo es un concepto como que muy clarificador, ¿ya? ¿Y qué es una acción de grupo? Mira, fíjense bien. Es lo que dice, o sea, toma un grupo y X un conjunto. Entonces, ¿qué es una acción de grupo? Fíjense bien, toma un conjunto, aquí X, y toma un grupo, cualquier grupo que ustedes quieran, S3, puede ser S3, puede ser Z6, ustedes consideran Z6, cualquier grupo, ¿ya? Entonces, lo que va a hacer, tengo un grupo y un conjunto. Este conjunto no tiene estructura de grupo, es un conjunto. Tiene X, Y, Z, no sé, elementos. Y este es un grupo. Este conjunto, insisto, no tiene estructura de grupo, es simplemente un conjunto. Entonces, fíjense bien, miren, una acción es una función g cruz x y que va a x. Es una acción de un grupo si cumple, fíjense bien, para todo elemento en el grupo y para todo elemento en el conjunto, phi, es decir, si tomo el neutro y un elemento del conjunto, recuerden que esto es un par ordenado, entonces estos elementos son par ordenados como uno lo sabe, es decir, un elemento del grupo, un elemento del conjunto, tal que G pertenece a G y X minúscula pertenece al conjunto. Entonces, es un par ordenado. Quiere decir que si tomo el par ordenado, el neutro, con otro elemento del conjunto, me da el elemento del conjunto. Y lo otro quiere decir que El neutro del grupo, ¿verdad? el neutro del grupo, recuerda que el neutro siempre existe y uno demuestra incluso que es único. Por ejemplo, en S3, el neutro sería el 1 va al 2, o sea, el 1 va al 1, el 2 va al 2 y el 3 va al 3. El neutro de las matrices, en el caso multiplicativo, matriz de 2 por 2 sería el 0, ¿cierto? Ese es el neutro. En el caso del grupo, no sé, Z6, el neutro sería la clase del 0 con la suma, ¿cierto? Entonces, claro, el neutro siempre que existe es único y como recuerden que estamos en esta parte abstracta, entonces estamos tomando cualquier grupo, sabemos que existe un neutro y lo que queremos es que esta función, esta es la definición, para que se llame acción de grupo, queremos que tomamos el neutro y tomamos un elemento del conjunto cualquiera, eso quiero que me dé el elemento del conjunto. Y luego, aquí, si tomamos un elemento, esto no es tan habitual, esta notación, si ustedes se dan cuenta, esto estamos diciendo, si voy, porque esto solito dice, voy, ¿dónde estoy acá? Es interesante esto, bueno, ustedes me dicen, ya, usted por favor me paran y todo, porque a veces uno, si estoy explicando bien, ustedes me van diciendo, mira, esto, yo siempre trato de hacer, bueno, ahora estoy haciendo la pizarra, pero siempre cuando estudio matemáticas trato de hacer esto. Miren, esto, ¿dónde está? Ah, ya. Esto, phi de G, ¿dónde está? En X. Esto está en X. ¿Por qué? Porque la función justamente dice, usted toma un elemento en G con un X y lo lleva a un elemento del conjunto. O sea, estoy en un conjunto, no tiene que tener estructura de grupo, eso es lo interesante. ¿Ya? Esto puede ser cualquier conjunto que ustedes quieran. ¿Ya? No tiene Profe, que... Dígame. ¿eso está en X a pesar de que G2 sea un elemento del grupo? Sí, lo que pasa es que esa es la definición de G, porque G lo voy a escribir, o sea, phi, disculpa, está definida por esa forma. Toma un par ordenado y lo lleva a un elemento del conjunto. ¿Mm?
Sí. Algo usualmente quizás lo voy a escribir así, mira. También es una mala representación, pero quizás pueda aclarar en cierta perspectiva. Tengo los ejes. Pero ahora estos son ejes artificiales porque aquí tengo un G, un grupo, y aquí tengo un conjunto. Entonces este G plus X toma un elemento del conjunto, o sea, del grupo, lo cruza con un elemento del grupo y con un elemento del conjunto, y eso lo lleva a un elemento del conjunto, porque eso es lo que dice. Dice, usted toma un G plus X, o eje G, X, y eso lo lleva a algún elemento de este conjunto X. ¿Ya? Y esta función, uno dice la propiedad, quiere decir que esto es exactamente lo mismo. En realidad, a ver, voy a dibujar esta propiedad, ¿ya? Está interesante. Dice, si usted toma el G2 plus X, ¿ya? Voy a llamar, no lo había hecho, así que muchas gracias por la oportunidad. Por eso me encanta hacer clases, ¿no? Porque uno siempre tiene oportunidad de aprender. G2. Aquí digo G2, X. Ya. Si tomo este G2 y este phi, quiere decir que este elemento está aquí. Ese está por acá. Tiene que estar ahí, porque así es la definición. Entonces este es el phi de G2, X. Ahora, este elemento está por acá. Si este elemento está en X, entonces fíjense bien, aquí también tengo el X. Entonces está por acá. Entonces este es el phi de G2, X. Está aquí. Y ahora lo que me dice es que este elemento está acá. Ya, entonces ahora si tomo un G1 y lo tomo acá, fíjense bien. Entonces tomo phi, tomo un elemento del grupo, y ahora tomo un elemento de X, que es justamente este. Phi. No, aquí no. Aquí, este punto que está acá, tiene coordenadas G sub 1, phi G sub 2, X, y este es un par ordenado. Si tomo este elemento y lo llevo, ya que por aquí va a aparecer phi aplicado a G1, phi G sub 2, X. Entonces, y esto, fíjense bien, lo que dice es que tiene que ser igual a, si yo opero, maravillosa la definición, si yo opero G1 con G2, como es un grupo, me va a aparecer acá. Dentro del grupo, porque es cerrado. Entonces aquí tengo el G2 operado, o G1, disculpen, porque puede ser que no sea conmutativo, pues G1 operado con G2, y el X, ¿dónde está? Aquí está el X. Tiene que ser igual a este. Tiene que ser igual, este es el punto G1 operado con G2, X. Y si yo lo aplico ahora a este elemento, la definición me dice, usted, por definición, tiene que ir a parar aquí mismo. Interesante. Interesante. O sea, si yo opero, voy para allá, con phi, voy para acá, me encuentro con eso, y luego tengo el G1, me encuentro con eso, y ese tiene que ser, ya, genial. Ya, veamos algunos ejemplos. Y uno dice, bueno, esta es la definición, la estuvimos un poquito viendo, entonces dice,
la definición, un ejemplo. Esta función, fíjense bien, que toma un elemento del grupo, toma un elemento del conjunto y la opera. ¿Ya? Entonces uno dice, ¿qué es lo que está diciendo en esta? Y lo opera. Eso es lo que dice. Lo opera. Ahora, esta operación es un poco, igual nuevamente ahí la abstracción, porque uno no puede detenerse y decir, pero, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué operación? Si esto es un grupo G y esto es un conjunto X. El grupo puede ser S3, Z4, pero lo que usted está diciendo no es el por usual, por eso hay que tener aquí el pensamiento abstracto, porque esto es un conjunto cualquiera. ¿Ya? Entonces, cuando uno nota aquí, uno dice, ah, se están operando. Bueno, punto. ¿Ya? Operando tenemos que definir bien lo que es esa operación. Y esta misma definición es equivalente a decir que si opero el neutro con un elemento cualquiera del conjunto me da X. Y acá es una especie de asociatividad. Lo que estamos viendo en el dibujo acá, en realidad, es una especie de asociatividad. Es decir, que si yo opero un elemento del grupo con un elemento de un conjunto, y después lo opero con el elemento del grupo, tiene que ser lo mismo que operar los elementos del grupo, y a eso después operarlo con el elemento del conjunto. Recuerden que eso está en X. Aquí lo hace el énfasis. El punto no es una operación. ¿Ya? No es una operación, simplemente porque no puedo operar elementos de un grupo con un elemento de un conjunto que no sé qué estructura tiene. Simplemente uno dice, ¿saben qué? Eso es como una, entre comillas, una operación. ¿Ya? Vamos a ver algunos ejemplos. Miren, por ejemplo, el ejemplo clásico. Si uno tiene un conjunto de n objetos distintos pueden ser los objetos que ustedes quieran. A sub 1, a sub 2, hasta a sub n. Entonces, el grupo simétrico actúa en forma natural sobre el conjunto X. ¿Ya? Entonces tendríamos algo así. Sería S, el grupo simétrico, cruz el conjunto este X, y lo llevamos al mismo conjunto. ¿Qué es lo que hace este? Pensemos en S3. ¿Ya? Vamos inmediatamente a S3. Entonces tengo tres elementos, X lo voy a pensar así. A sub 1, a sub 2, a sub 3. Y tengo el elemento S sub 3. O sea, el conjunto S sub 3. ¿Ya? Entonces, una acción sería la que está acá. Sería, si tomo un elemento, tengo S3, un grupo, plus este conjunto de tres elementos, y lo llevo al mismo conjunto. Es decir, tomo un elemento de S3, lo voy a llamar sigma, tomo un elemento del grupo, y simplemente lo que hago, uno hace sigma, lo opero con un elemento, cualquiera de ellos, a sub k. ¿Y cómo lo defino? Es muy sencillo. Defina A y usted mueve, ¿cierto?, el subíndice. Sigma k. Esa es una acción de un grupo. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos ver así como quiero ver? O sea, por ejemplo, si uno toma un elemento de S3, por ejemplo, tomo el 1 va al 2, el 2 va al 3 y el 3 va al 3. Eso es un elemento de S3. ¿Ya? Es un elemento de S3. Entonces, veo acá el conjunto. Voy a hacer, aquí tengo el conjunto. Lo interesante es que esto es X, esto es el mismo conjunto, y por aquí tengo un grupo que está entre comillas, ¿cierto?, molestando. Es decir, aquí tengo el conjunto es A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Y aquí tengo, como el mismo conjunto, A sub 1, A sub 2 y A sub 3. Entonces el grupo me dice, mire, usted, en la acción sobre este conjunto, dice,
usted lleve el A sub 1, ¿con quién lo asocio? ¿Qué es lo que dice el elemento del grupo? El A sub 1 lo asocio con el A sub 2. A sub 2. El A sub 2 lo asocio con A sub 3. Y el A sub 3 lo asocio con A sub 1. Eso es una acción. Es decir, tomo un grupo, un elemento del grupo, y me asocia, me hace ciertas asociaciones. Ahora yo puedo cambiar, si cambio, vamos, esto es lo bonito de la enseñanza, ¿cierto?, virtual. Tomamos otro elemento. Tomemos otro elemento acá. Tomemos otro elemento de ese 3. Tomemos, por ejemplo, que el 1 me transforma al 3, el 2 lo transforme al 1 y el 3 lo transforma al 2. Ese otro elemento de ese 3. Entonces la acción sería, el A sub 1, ¿dónde va a parar? Al A sub 3. Que ahí estoy moviendo el conjunto, fíjense bien. Estoy como, entre comillas, por culpa de este grupo, de este elemento, ¿cierto? Del grupo, estoy como moviendo, intercambiando elementos del mismo conjunto, que este conjunto es simplemente un conjunto que tiene 3 elementos. Pero el grupo me está diciendo, bueno, usted puede cambiar estos elementos y conservar el mismo conjunto. Entonces, en este caso, este elemento me está diciendo el 1 lo cambia al 3, entonces el A sub 1 lo cambia al 3, el 2 lo lleva al 1, es decir, el 2 lo lleva al 1, y el 3 lo lleva al 2. Ahí está. Bonito lo que hace. En realidad, lo que hace el grupo, ¿cierto? Me modifica ciertos elementos del conjunto. ¿Ya? ¿Está bien? ¿Preguntas? ¿Dudas? Perfecto. Eso es lo que es una acción de grupo. Entonces, un grupo, ¿cierto?, que está actuando sobre un conjunto. Profe, ¿y eso cómo se vería en una matriz? Ya. Voy a ver en una matriz, vamos a empezar por lo simple. ¿Ya? Voy a pensar, antes de pensarlo en una matriz, porque tú me estás diciendo una matriz, yo lo voy a pensar en un vector. ¿Te parece? Que en realidad una matriz, si uno piensa así, una matriz es un elemento que generaliza la noción de vector. Así de simple. Entonces primero lo voy a pensar en un vector. ¿Ya? Lo voy a pensar en un vector. Pero para eso vamos a seleccionar un grupo. ¿Ya? Y justamente, creo que ese ejemplo está acá. Muy buena pregunta. Perfecto. Ya, muy buena pregunta, mira. ¿Ustedes se acuerdan de D4? Si no, me dicen, no, si no hay problema. No, profe, yo al menos no. ¿No? Ya. Yo tampoco, pero me puedo acordar. El diedral de D4. O sea, D4 es, uno toma la simetría del cuadrado. No sé si se recuerdan. Tengo un cuadrado. Ahí. Entonces lo voy a etiquetar con número en realidad. Puede ser con letra, con lo que ustedes quieran. 1, 2, 3, 4. Entonces este cuadrado es lo mismo que hicimos, no sé si se acuerdan, con el triángulo. La simetría del triángulo. Entonces, en este caso, la simetría del cuadrado, uno dice, bueno, tengo acá hay una simetría, ¿cierto?
el 4 va al 3, el 3 va al 4, el 1 va al 1 y el 2 va al 2, y así tengo una simetría. Tengo otra simetría, esa, ¿cierto? Y ahí hay otro elemento del grupo, ahí tengo dos elementos. Tengo esa simetría. ¿Ya? Tengo esta otra simetría que va ahí. Entonces tengo 4 simetrías. Estas son las simetrías. Y también tengo la rotación, que por eso llega hasta, fíjense bien, si yo tomo este como punto de centro, ¿ya? Y roto. Entonces roto el 1, sigan en la pista el 1. El 1 roto una vez, miren. Roto una vez, el 1 pasó al 2. Ya. Y ahí me quedó el cuadrado. Después, el 1 está acá. Como el 1 está acá, roto otra vez, y el 1 me quedó acá. Ya. He rotado 2 veces. Aquí es lo que me está diciendo. Roto una vez, roto 2 veces, roto 3 veces, y el 1 quedó acá. Y cuando roto 4 veces, vuelvo a lo mismo, es decir, vuelvo a la identidad. ¿Ya? Entonces lo que hace este grupo, fíjense bien, tengo un grupo de 4. Disculpe, una pregunta. ¿Las reflexiones cómo se verían? Por ejemplo, porque uno es una reflexión, ¿o no? Claro, veámoslo, Ya. veámoslo, mira. Aquí dice, toma un elemento. Si ustedes me pueden ayudar en esta parte. Bueno, la identidad no la vamos a tocar. No sé si nadie puede anotar ρ. Ρ lo vamos a identificar con i, menos x. ¿Ya? Eso lo pueden anotar. Ρ al cuadrado lo vamos a identificar con menos x, menos y. Ρ al cubo lo vamos a identificar con menos y, x. ¿Ya? La reflexión, que todavía no lo vemos, pero la vamos a asociar con S. Si pueden anotar esta parte sería ideal, por favor. ¿Ya? Para que ustedes me puedan, si pueden anotar esta tablita que está acá, sería ideal. Ya. Vamos entonces a jugar un ratito. Vamos a GeoGebra. ¿Ya? Vamos a tomar entonces un X, Y, un punto del plano. 1. Ya, lo interesante es que lo que hace el grupo, bueno, esto lo vamos a explicar después. Mira. Ya, pero fíjense, voy a tomar uno. Yo lo voy a elegir al azar. Sería el punto 2,3. Ya, ahí está. Ese es el punto. Rotémoslo una vez. ¿Cómo quedaría? Con R en la primera rotación. Se queda 3, menos 2. Eso es la primera rotación. R1. 3, menos 2. ¿Ya? ¿Eso sería? Sí. Entonces, el grupo toma este elemento, que es un conjunto. Toma un elemento del conjunto del plano y lo lleva, aplicándolo a la rotación, lo lleva ahí. Ya. La otra rotación, ¿cuál sería? La otra sería menos 2, menos 3. 2 menos 2, menos 3. Ahí está el otro. ¿Ya? ¿Y la otra rotación cuál sería? Sería menos 3,2. ¿Y cuál sería la otra? Y la otra ya sería la identidad, si no me equivoco, profe. Hagámoslo.
¿Cómo? Sería el mismo punto, creo. Sería el mismo punto, claro, porque si rotamos, volveríamos al mismo A. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Miramos al centro, ¿cierto? Rotamos este punto en la rotación del grupo de 4. Luego, ese punto lo rotamos por la segunda rotación. Luego, este punto lo rotamos y luego volvimos acá. ¿Ya? Eso es lo que hace la rotación. ¿Ya? Y en realidad entonces uno lo que tiene que imaginarse, entonces uno tiene el plano, lo que estoy haciendo, este es el conjunto X, y el grupo es D4. Y ese D4 me dice, esto es un grupo, esto es un conjunto, toma un punto, lo transforma en otro, a otro punto del plano, ¿cierto? Según lo que dice este grupo. Entonces, en realidad lo que está ocurriendo, el grupo me está moviendo los elementos del conjunto. Pero recuerden que el grupo, ustedes saben que el grupo es esencialmente, cuando hay inversos, cuando hay, en realidad lo que hay detrás de eso, el grupo tiene simetría. ¿Ya? Entonces, lo que me está haciendo es mover los elementos del conjunto. El grupo lo que está haciendo es moviéndolos de alguna manera, entre comillas, simétricamente, es decir, con las simetrías que tiene. Y por eso vuelvo, si comencé en A, roto, y vuelvo a el elemento A. Veamos ¿Profe? sí, dígame. Tuviéramos, por ejemplo, un grupo creo que es D sub 5, ¿Ya? ¿ahí cambiaría la rotación o no? Por ejemplo, R1 ya no se daría por las mismas coordenadas. Claro, R1 no se daría, claro, porque en realidad en D sub 5 tendríamos el pentágono. Claro. Sí, tendríamos el pentágono. Entonces, en ese sentido, habría una rotación más. Ah, ya, pero por ejemplo, por ejemplo, la rotación 1 seguiría siendo I como menos X, ¿o no? ¿O ahí eso cambiaría? Cambiaría, porque en realidad sí, pues cambiaría, porque en realidad, si tú te das cuenta, a ver, vamos a ver si resulta. Buena pregunta. Sí, cambiaría, porque mira, lo que está pasando aquí, vamos a ver si podemos hacer esa. Aquí. Aquí. Quiero un compás. Un círculo. ¿Puedo anotar el círculo? Creo que no, profe, quizás tendría que cambiar como de, o sea, no sé si de gráfico, pero ahí en los cuadraditos de la derecha de arriba quizás aparecen otras herramientas. Aquí. No, al otro lado, en el otro, ahí al lado de donde dicen esa. Quizá ahí podría cambiar a la vista geométrica. Pero se me borraron los puntos. Sí, eso sí, es que como que se abre una nueva vista nomás. Ya, dígame los puntos. El A era el 2,3, ¿Ya? el R1 era 3, menos 2, ¿Ya? Ah, el otro era 3,-2. ¿Ya? el otro era menos 2, menos 3, y el otro era menos 3,2. Y ahí está. Entonces, lo que está ocurriendo es que nosotros estamos rotando, fíjese bien,
que en realidad muy buena su pregunta. Lo que nosotros hicimos esencialmente, al rotar acá, ¿cierto? Es dividir, aquí si rotamos ¿cuánto? Este es el ángulo de rotación, alfa. Y cuando rotamos nuevamente, rotamos alfa de nuevo. Y cuando rotamos nuevamente, alfa de nuevo. Y cuando rotamos nuevamente, alfa. ¿Qué es lo que hicimos entonces nosotros? ¿Cuánto vale alfa? 90. Claro. 90 grados. Ahora, si usted dice con D5, sería tendríamos que correrlo un poquito. Si empezamos con esto. Y ahí alfa creo, profe, que quedaría un valor más pequeño. Claro, un valor más pequeño porque tendríamos que dividir esto tendríamos que formar un pentágono, ¿cierto? 1, 2, 3, no sé, ahí. Pero esto viene espaciado, ¿no? Entonces el alfa, rotación aquí sería menos. No sé si me expliqué acá. Sí, entiendo. Vamos a borrar. Entonces si aplicamos de 5, ¿cuánto sería el ángulo? Aquí podemos jugar un poco. Si empezamos de acá y queremos dividir en 5, o sea, ¿cierto? En pentágono. Sería 360 dividido por 5. ¿Cuánto es eso? 72. 72. Entonces, vamos acá. Vamos a rotar 72. Estamos rotando, disculpen, aquí voy a borrar, estamos acá, ahí está nuestra guía, ¿cierto? Entonces uno dice ya, aquí, quiero rotar 72 grados. Disculpen. ¿Cómo hago 72 grados acá? Voy bien, ustedes me dicen. Porque quiero ubicar un punto de tal manera que esto sea 72. ¿Ya? Quiero ubicar un punto de tal manera que esto sea 72. ¿Cómo debería colocar el... Ups. No me explico, ¿no? Sí, yo lo entiendo. Y aquí tengo que colocar un punto que sea 72 grados. ¿Cómo lo mido? ¿Dónde debo colocar el compás? O sea, el compás y el transportador. Y aquí... El centro del transportador debería estar en E, ¿o no, profe? ¿Dónde? En E. Ya. En E, aquí, ¿ya? Sí. Y justamente el 72 en la recta del E a la. El segmento de EA. Debería estar el 72. De E a... Sí, justamente el 72 en el transportador debería estar justo en esa línea. Pero no es 72, po. Me quedas entre 72. 72, acá. Bien, profe, sí, le dice que mueva como el transportador, de manera que la recta EA pase por 72. Ah, ya, ok. Ahí. Sí. Ahí. Ya. ¿Cómo ubico? Porque ahora tengo que construir 5 puntos acá en la circunferencia.
pero de tal manera que este ángulo mida 72. Tendría que trazar un segmento de hasta donde termina, donde está el ángulo 0 en el transportador. Aquí. Ah, ok. Ya. Y trazar una recta. Esta Sí, es la cosa recta de acá. Ahí. sí. Ya. Mira, hacia aquí, y este es el punto. Perfecto. Ya. Ya, aquí está. ¿Y el otro cuál sería? Habría que hacer lo mismo, pero ahora con el segmento E al nuevo punto. ¿Así? Sí. Y trazar un nuevo segmento. Vamos a ver. Ahí. Perfecto. Y aquí, trazo un nuevo segmento. Ya. Ayúdame, porfa. No te vayas. Ya. Aquí. Ese es el otro punto. Este es un punto. Estamos rotando. Ya. Lo mismo, ¿cierto? Sí. Eso que mida 72. Ahí. Ups. Cuesta un poco la precisión. Por ahí. ¿Está bien? Sí, profe. Sí. Ahí. Eso. Y luego, 62. Ah, ahí está. ¡Oh! Ven, qué genial ahí está. Y sería ahí. Y luego, ¿qué es lo que debería ocurrir, Brian? Que desde el último punto que hizo al punto A debería haber 72 grados. Más o menos, con todos los errores, mira. Con todos los errores, ¿cierto? Ahí me pasé un poco. Pero si si lo hiciéramos bien, ¿cierto? Debería dar 72. ¿Sí? Bueno, ahí está. En realidad, eso es un pentágono, ¿cierto? Y ese es justamente cuando yo aplico a este punto D5, a este punto, y aplico la rotación, a esto lo transforma en ese punto, lo transforma en ese punto, lo transforma en ese punto, o lo transforma en este punto que está acá, y si no, vuelve a la identidad. Entonces, es como lo que estamos esencialmente diciendo, es que si tomamos, en este caso, D5, y tomamos, disculpen, D5, cruz, de un poquito más pequeña, cruz, P, el conjunto del plano, y lo llevamos a un conjunto, al conjunto del plano. ¿Ya? Es decir, tomamos un elemento del grupo, que es la rotación, tomamos un punto, que es el punto A, que está acá, y si le aplicamos esta rotación, lo llevamos a un punto del plano, que no es necesariamente el mismo, es algún punto del plano, y lo llevamos a algún punto del plano, pongámosle P'. Entonces, esa es una acción, es decir, tomo un grupo y tomo un conjunto que no necesariamente es un grupo, es un conjunto, el plano cartesiano, ¿cierto? El plano cartesiano. Esto es el plano. Profe, disculpe, lo que Dígame. pasa, yo sé que yo le hice la pregunta, pero es que ya estamos pasados en la hora. Ya, ya, bien, bien. Es que era Perdón. muy buena la pregunta, ya, pero bien, Sí, bien. es Ya, que estaba disculpe. con esa duda. Ya, buena. Ya pues, entonces, dejémoslo aquí. Muy bien, gracias, Nadia. Ya, para terminar, me entusiasmé con la... Ya, Profe, entonces... de todas maneras, disculpe, la próxima clase al comienzo podría revisar un poquito cómo se vería la reflexión. Perfecto, Sí, perfecto. por favor. Nos faltaría justamente la reflexión.
Ya, pues entonces, si mañana nos vemos, ya, entonces mañana vamos a ver eso. ¿Ya? Entonces, lo importante de esta clase, no se olviden, es la acción de grupo. ¿Ya? La acción de grupo es lo que estamos viendo y justamente es esto. ¿Ya? Esto es lo que estábamos viendo. En este caso, con esto terminamos. Hemos considerado el grupo G, lo hemos considerado como de 4, a nadie también se le interesó de 5. Cruz, el plano cartesiano, el conjunto lo consideramos con plano cartesiano. Y eso es entonces una acción de grupo. Bueno, disculpen, entonces muy interesante, muchas gracias por la pregunta y nos vemos mañana, ¿ya? Que tengan una bonita tarde y que, bueno, nos vemos Gracias, mañana. profe, que esté bien. Ya, que estén bien. Chao, chao. Profe, nos vemos. Chao, chao.